Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy María, soy de Valencia, España, y en la clase de hoy vamos a hablar sobre el imperativo, que es una forma un poco especial del subjuntivo. En español utilizamos el imperativo para dar órdenes, para pedir cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono y estamos esperando una llamada, decimos dime. Eso es subjuntivo, imperativo. También decimos, por ejemplo, no sé, abre la ventana o cierra la puerta. Esas son formas del imperativo, que como veréis utiliza algunas formas del subjuntivo, pero también tiene algunas otras formas propias que vamos a ver hoy. Así que creo que si queréis hablar correctamente español, es imprescindible que conozcáis el imperativo, porque además es más fácil si lo aprendéis con el subjuntivo, porque como ya he dicho, tiene algunas formas en común, no todas, pero vais a entender mejor cómo funciona. Así que chicos, espero que os animéis y que os unáis a la clase de hoy. Mientras, voy a dar unas pequeñas instrucciones sobre el funcionamiento de la clase. Es importante que recordéis que cuando accedáis a la clase tenéis que cerrar la pantalla con Verbling, porque si no vamos a escuchar un eco que puede ser muy molesto. Voy a compartir mi pantalla y vais a ver esto mejor. A ver. Vale, creo que veis mi pantalla. Muy bien. Bueno, también recordad que podéis obtener plazas para las clases actualizando a Verbling Premium. También podéis invitar amigos, mirar un vídeo, de forma que podéis conseguir reservas gratis. ¿Vale? Luego, estoy oyendo un eco. Ah, hola, Edita. Hola. ¿Tienes abierta la ventana de Verbling? No tengo. Ok, Eh, ok. but No sé, can pues no sé cuál, a veces hay simplemente eco. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? yo estoy en Polonia. Yo ¿Eres soy polaca? eh, sí, yo soy polaca. Ujú. Yo estoy en mi casa. Estás en tu casa, muy bien. ¿Y de qué parte de Polonia eres? Em, es West parte ¿De qué parte eres de, no sé, de Cracovia, de Varsovia, del norte, del sur? del sur. Del sur, de Polonia. Muy bien. ¿Has estudiado el subjuntivo antes, Edita? Yo no entiendo. Ok. Te preguntaba si has estudiado el subjuntivo antes o es tu primera vez. Eh, es no primera Ok, vez en Verbling. Yo soy beginner. ok, principiante. Vale, Yo vale, soy no te preocupes. principiante. Gracias. Ok. Y Cani, Sí, hola, ¿de dónde eres? de Marruecos, ¿qué De tal está? Marruecos. ¿Qué tal? ¿Qué tal por Marruecos ahora? ¿Buen Bien, tiempo? tiempo bueno. Buen tiempo. ¿Y Sí, tú has estudiado el subjuntivo antes? sí, creo que sí, porque ya he estudiado el castellano hace 3 años, ya he estudiado el subjuntivo, pero sabes que ya a veces no olvidamos lo que estudiamos. Sí, sí, sé que el subjuntivo es una de las cosas más difíciles en español. No quiero desanimaros. Quizás, Edita, el subjuntivo
si eres beginner, va a ser demasiado para ti, pero por supuesto puedes quedarte en la clase y ver lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero el subjuntivo sería más para un nivel intermedio, ¿sí? Sí. Ok, no sé si Edita me escucha. Hola, Julie, ¿qué tal? ¿Julie? There's an honourable. ¿Estabas hablando en inglés? Perdón, estaba hablando con mi marido Ah, ok. al mismo tiempo. ¿Cómo estás, Julie? Sí, sí, está bien. ¿Y tú? Estoy, ¿no? Estoy bien. Perdón. Muy bien también, muy contenta de teneros a todos aquí. Y Catherine, ¿cómo estás? Catherine, Hola, estoy bien. Lo siento, el micro estaba apagado. ujú. Estoy bien, sí. Hace buen tiempo hoy, hay sol, sí. Qué suerte, qué suerte. Hace mucho que no te veo por mis clases, ya te echaba de Sí, menos. es verdad, sí, sí. Me alegro de verte por aquí. Bueno, es raro, parece que cuando Julie escribe no corta el sonido y cuando yo escribo no puedo hablar. Perdón. No es tu culpa, no es tu culpa. No, estaba haciendo una, ¿cómo se dice? Respuesta de, un- de Catherine. Ah, Oh, en contestando. Facebook, ok. Ok, ok, bueno chicos, dejemos Facebook a un lado Oh, hola, ¿qué tal? y vamos a seguir con el subjuntivo. En este caso, hoy vamos a hablar del imperativo que, como he comentado antes, utiliza algunas formas, ¿vale? De subjuntivo. Vais a ver que no todas, pero para mí lo mejor es aprenderlo con el subjuntivo porque vais a verlo más fácilmente. Tenéis el link en Verbling, ¿vale? No sé si habéis podido verlo. Pero bueno, en español, cuando usamos el imperativo, normalmente el imperativo es para dar órdenes. Es como tú, habla, o tú, cierra la puerta, o vosotros, no habléis, ¿vale? Entonces tiene una forma positiva, como abre la puerta, por ejemplo, ¿vale? O por ejemplo cuando os digo lee, ¿no? Como lee, tú, lee, ¿vale? Esa sería la forma positiva, abre la puerta. Pero en el imperativo tenemos forma positiva y forma negativa. La forma negativa es la que funciona como el subjuntivo. Sería no abras la puerta. Vais a verlo más claro ahora, que voy a compartir la pantalla, pero quiero hacer la presentación un poco más grande, ¿eh? Porque si no, luego hay gente que se queja, ¿no? Porque es demasiado pequeño. No pasa nada. A ver, Una pregunta. Así que cuando es negativa, cambia el subjuntivo. sí, usamos subjuntivo. Ok. Pero cuando es positiva vamos a ver unas formas diferentes. Ahora vas a verlo más claro ahora, Catherine, porque vamos a verlas. ¿Vale? A ver, decidme. ¿Veis bien, chicos? ¿Sí? Vale, entonces tenemos que el imperativo únicamente tiene dos formas propias de imperativo, que son la segunda persona del singular y la segunda persona del plural. Y en los demás casos se forma con el presente del subjuntivo. ¿Vale? Y ahora veis un ejemplo. Por ejemplo, con el verbo bailar. ¿Vale? Por supuesto, el imperativo no tiene primera persona porque no nos damos órdenes a nosotros mismos, ¿vale? No tiene sentido, ¿no? Darnos una orden a nosotros mismos. Entonces, tenemos tú, como por ejemplo en este caso sería que la segunda persona del singular corresponde a la tercera persona del singular del presente indicativo. Entonces, es muy fácil porque es una forma que ya conocéis, ¿no? Es la forma del
del presente de indicativo, como yo bailo, tú bailas, él baila. La diferencia que en este caso el baila del presente indicativo pasaría a ser tú baila, ¿no? Como una orden, ¿vale? En el caso de usted sería baile, nosotros bailemos y en vosotros tendríamos otra forma típica del imperativo que consiste en que cogemos el infinitivo del verbo y sustituimos la R final por una D. En el caso de bailar sería bailad, comer, comed, vivid, por ejemplo, o no sé, hablad. Si os digo, chicos, hablad, ¿vale? Os estoy pidiendo que habléis. A ver, hablad, hablad, decid algo. A ver, hablad, chicos. ¿No? ¿No? ¿Nadie quiere hablar? Ok. Julie, ¿estáis ahí, chicos? ¿Me escucháis? Sí, pero Hablad, mi hablad. micrófono está apagado Ok, por el ok. ruido. Solo era un experimento para ver si entendéis cómo funcionan las órdenes, ¿vale? Entonces, si yo quiero pediros algo a vosotros, lo que voy a hacer es coger el verbo y cambiar la D, la R, perdón, por una D. Por ejemplo, escuchad, es como escuchad, ¿sí? Sí. O hablad, leed, o no sé. ¿Qué verbos se os ocurren, chicos? No tengo imaginación. Me calla. Callad, sí. ¿Vale? Callad. Si es para vosotros, sería callad. Es como, shh, no habléis, ¿no? ¿Vale? Bueno. Verbo seguir. ¿Cómo? Verbo seguir. Seguid. Por ejemplo, a ver, voy a escribirlo. Seguid. O continuad. Sí. Sí, es suave, ¿vale? Pero que como cantad. Quizás en algunas partes de España o de Sudamérica no se escucha tanto esa D final, pero sí que es importante porque no es correcto decir el infinitivo, es un error común, incluso en españoles. He visto muchos carteles escritos como con la R del infinitivo, lo cual no es correcto, no es español correcto. Así que yo quiero que vosotros habléis correctamente, así que muy importante, ¿vale? Siempre añadimos una D, como ha escrito Catherine, ¿no? Que la D es muy suave, porque es al final, ¿no? Es como cantad, cantad, no sé, bailad, Perdona, estudiad. María. Dime, ¿Por qué ellos dicen callaros? ¿Qué significa? es, no es correcto, ¿vale? Se supone que no se tendría que decir la R, que tendría que ser callaos. Pero en el lenguaje, ahora vamos a ver esto en la siguiente diapositiva. Pero en el lenguaje coloquial mucha gente usa la R, esta, como callaros, ¿vale? Yo creo que a veces sin querer lo utilizo también porque muchísima gente lo utiliza y a veces no soy consciente. Por ejemplo, mi madre lo dice siempre con la R, entonces como mi madre me da muchas órdenes, ¿no? Pues se ha quedado ahí en mi cerebro, pero no es correcto, no lo vamos a escribir, ¿vale? No es correcto escribirlo. O sea, callaos, no callaros, ¿vale? Pero callaros vais a escucharlo mucho. Muchas veces hay una normativa que es lo que la gente debería decir, y luego está lo que la gente dice. Pero supongo que es lo mismo en vuestros idiomas, ¿no? Julie, ¿esos son tus loros? Sí, perdón. Ok, no pasa nada, solo era curiosidad. Pero es lo mismo con, no sé, en tu idioma, Kenny, ¿hablas francés, árabe? Sí, hablamos árabe y francés. Ok, pero sabes que hay cosas que no son correctas, pero luego la gente Sí, dice lo que quiere, sí, hay ¿no? palabras frecuentes, pero no están No, correctas en el idioma. sí, entonces yo os recomiendo que lo digáis correctamente, es decir, callaos, no callaros, ¿vale? Pero también tenéis que saber reconocer cuando una persona no lo usa correctamente, porque es muy frecuente.
Yo alguna vez, sin darme cuenta, lo digo. Y no estoy orgullosa, pero bueno. Pues a veces cuando no soy profesora y estoy hablando con mis amigos, me relajo y no, no soy tan consciente de lo que digo. Bueno, y el resto de las formas, como veis, coinciden con las del presente del subjuntivo y por eso estamos viendo el imperativo con el subjuntivo, porque tienen muchas formas en común. Y ahora volveremos a esta cuestión de la R final, no os preocupéis. Entonces tenemos un imperativo positivo, que es el que hemos visto, y este sería el imperativo negativo, que es muy fácil porque simplemente cogemos no más las formas del presente del subjuntivo. No sé, no cantes, no bailes, no escribas, no seas tonto, ¿vale? No sé, ¿qué se os ocurre? ¿Alguna, no sé, Cani, di algo, no hagas algo, no sé, da una orden. ¿Se te ocurre algo o no? Mm, no. Compras. No compres, por No ejemplo. compres. No compres, ¿vale? No compres eso, ¿vale? Por ejemplo. Pero, como siempre en español, tenemos irregulares, ¿no? Entonces, tenemos que la segunda persona del singular de estos verbos es un imperativo irregular. Tenemos di, que seguro que lo habéis escuchado muchas veces porque siempre decimos, dime, dime, ¿vale? Eso es imperativo, ¿vale? Y tenemos ir, que es ve, también decimos vete, ¿no? Vete, aléjate. O sal, pon, haz, también sé, como a los niños les decimos, sé bueno, ¿no? A los niños, sé bueno, pórtate bien, ¿no? O también con ven, también lo utilizamos mucho cuando decimos venir. María. María, Dime, dime. por favor, una pregunta. El verbo estar en el imperativo, ¿cómo conjugar? Estar en imperativo, pues tienes dos formas, ¿no? Tienes la positiva, a ver, la positiva, que sería, no sé, a ver, tengo que pensar una frase. No sé, está ahí. No, no estés tranquilo, ¿no? Sí, No es estés. que en realidad con estar yo creo que no lo usamos tanto en la forma positiva. Porque por la naturaleza del verbo, estar, que es un verbo más, puedes decir, por ejemplo, decimos, estate ahí, ¿vale? Poco Estate raro, ahí. Pero está solo, no tiene mucho sentido usarlo sin un pronombre, ¿sabes? Porque es como permanece en un lugar, sería, ¿vale? Si yo te digo, estate ahí, significa quédate ahí, no te muevas, ¿sí? sí, sí. Pero en la forma negativa sí que se utiliza más, porque podemos decir, por ejemplo, no estés triste, ¿eh? Preocupado. O también en la forma positiva, quizás es más extraño usarlo en la segunda persona, como está sin un pronombre, pero en otras personas sí, es como eh, estad, estad tranquilos, no os preocupéis, ¿sí? Sí, sí. ¿Lo ves? Claro. Es que en español el verbo estar, como tenemos también el verbo ser, pues en algunos contextos estar significa más como en un lugar físico, ¿no? Como permanecer. Entonces, en forma así de imperativa, probablemente lo usaríamos más como para permanecer en un sitio, con frases como no estés triste, estad contentos, estad tranquilos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. A ver, pues voy a compartir otra vez. Vale, ¿conocíais las formas irregulares, chicos? ¿Habíais escuchado antes? Como as in diga, tenga, salga. ¿Sí?
como di, ve, sal. ¿Conocíais estas formas? Habíais escuchado, ¿no? Sí, sí. Sí. Julie, ¿tú habías escuchado Sí, algo como, no sé, haz la comida? sí, yo uso cada día con mi marido. ¿Y funciona? ¿Funciona? Claro. Muy bien, muy bien. Lo tienes bien enseñado. Me gusta, me gusta. Muy bien. Pues vamos a seguir. A ver. Tenemos usos. ¿Cuándo utilizamos el imperativo en español? Bueno, pues lo utilizamos para dar órdenes, pero normalmente en situaciones cotidianas o informales. Vamos a usar el imperativo con personas con las que tenemos confianza, ¿vale? Por ejemplo, a tu hijo puedes decirle, haz esto, haz lo otro, pero quizás no vas a utilizar esa forma con una persona que no conoces, ¿vale? Vas a buscar unas formas más educadas, más, Justicia. con más corteses, sí, con más Eh, cortesía, sí. En inglés tampoco no usan eso con tu madre. Claro, es diferente, ¿no? Entonces, el imperativo también, todo depende es muy importante el tono con el que Sí. digamos las cosas, ¿vale? Según utilizamos un tono u otro, pues cambia mucho, ¿no? Entonces, por Es mucho ejemplo, más, es mucho más flojo en español, ¿no? sí, Cuando usa con un tono un poco más suave. sí, es más, no es algo ofensivo. Sí, Pero claro, todo depende de lo que digas, ¿no? O de sí, cómo lo digas. Muchas veces es más cómo lo dices. sí. Hay cosas que no son imperativo y suenan peor, ¿vale? Mm, Entonces tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, una madre o un padre le dice a su hijo, por favor, hijo, sal del coche, ¿vale? Como mm, su hijo es una persona en la que confía, ¿no? O que tiene un trato especial, no es brusco. sí. Pero si yo, no sé, imaginad que soy un taxista, ¿vale? Y Mm, le digo a mi cliente, sal del coche. mm, Pues no es nada educado, yo no diría eso, sí. ¿vale? Nunca, nunca porque no es buena educación en Y español. entonces usa sale usted o Sí, sale. por favor, salga del coche. Por Sí. Ah, ejemplo, eso es lo que dice la policía, ¿vale? mm, Cuando la policía en España está haciendo un control, mm, ¿vale? A mí me ha pasado, a veces están haciendo controles y hacen controles de alcoholemia, de velocidad, lo que quieran. Entonces te paran y te dicen, por favor, salga del coche, ¿vale? sí. Nunca me han dicho eso, ¿vale? Pero creo. Sí. Ok. Pero salga del coche, Y ¿vale? No van a decir sal, porque no te conocen. Sí, sí. Tiene que haber un tratamiento de respeto, un Mm, poco, ante la gente que no conoces, ¿no? Es yeah. como... Entonces el imperativo se utiliza y no es nada incorrecto, de mala educación, pero es como en todos los idiomas. Hay una forma de hablar a la gente que conoces y una forma de hablar a la gente que no conoces. sí, Y, sí. por ejemplo, también cuando vas al médico en España, el médico normalmente te va a hablar de usted. Te va a decir, siéntese. No, siéntate, porque no te conoce. En español no usamos tanto usted como, no sé, por ejemplo, como en francés. En francés es de muy mala educación, ¿no? No usar usted con una persona que no conoces, ¿no, Cani? Sí, sí, sí. Se Pero utiliza en español no es tanto así, en pero por España. ejemplo, lo esperamos de un médico, de un policía, de si vas a ciertos establecimientos, también esperas que te hablen más de usted que en otros. No sé, es un poco, depende del contexto siempre, ¿vale? Yo recomiendo que sí, por supuesto, si alguien os habla de usted, lo mejor es que vosotros también contestéis de usted. O Sí, si os molesta que os hablen de usted, porque en España un poco cuando te hablan de usted es como que te están llamando viejo, ¿no? sí, sí. Es como, Ya sí hace una diferencia entre los dos. sí. Por ejemplo, mi padre dice, no me llames de usted, no soy tan viejo.
¿sabéis? Pero, Pero María, el dime. difícil para utilizar el usted. A veces yo intento hacerlo, pero se cambia con el tú, ¿entiendes? Sí, Hablando. pero porque la gente habla más con tú, ¿o por qué? Porque la gente habla más que tú y también para conjugar el verbo con usted es muy Sí, difícil. sí, pero usted es como conjugar el verbo como para él, ella, usted, es lo mismo, ¿no? Es como, no sé. Pero es verdad que no se escucha tanto, no es tan frecuente hablar de usted. Es como hablamos más de tú porque parece más como más cercano cuando hablamos de tú. Y también tenéis que pensar que es algo cultural también, porque durante la dictadura con Franco, por ejemplo, era normal que en el colegio los niños tenían que hablar de usted a los profesores, incluso los hijos llamaban a sus padres de usted. Entonces hay un tema cultural que cuando llegó la democracia empezamos a usar tú más como una forma un poco de romper esas barreras y esos formalismos durante la época de la dictadura. Entonces hay un cambio muy importante por eso también. Antes en la universidad a los profesores había que hablarles de usted, porque era un tratamiento de respeto. Y ahora, Ahora depende del profesor, pero probablemente el 90% de los profesores, ellos hablan de tú y ellos prefieren que les hables de tú y les llamas por su nombre de pila, no por su, no doctor, no sé, doctor Martínez, no, le dices, oye, Pablo, es un cambio muy grande, ¿no? Pero yo también he tenido profesores que pero como no hay respeto, si tú llamas al mm, profesor igual, no como es exactamente eso. O sea, a mí, por ejemplo, me sentiría muy rara y me siento rara cuando la gente me habla de usted porque digo, no soy tan vieja. Es como, es como si... Es más usado en latinoamericano, Sí, pero usted. dicen más ustedes. Ujú. Ustedes como vosotros, que es diferente. Porque cuando en el sur de España, no sé, en Andalucía, no dicen vosotros, dicen ustedes. Pero Ujú, te lo dicen con cariño, no te dicen como un respeto. O sea, ujú. no es que no te respeten, ¿vale? Pero no significa que te estén tratando como, oh, no. Entonces, no se considera una falta de respeto en español, normalmente, no hablar de usted. O, por ejemplo, antiguamente mi abuela a sus amigas, bueno, no amigas, pero a la gente que conoce dice, la señora no sé qué, la señora o el señor tiene ese tratamiento como el señor, la señora. Eso se ha perdido porque ahora tenemos un trato más cercano. Y para lo que tú decías, Cani, pues hay gente que dice que se ha perdido el respeto, pero yo no lo veo así, veo que es un trato más cercano entre los profesores y los alumnos. Y quizás se ha perdido el respeto a los profesores, pero no creo que sea solo por no llamarles de usted. Pienso que hay problemas en la sociedad, desgraciadamente, y que no se valora tanto a los profesores como se debería, en mi opinión. Claro, ¿qué voy a decir yo que soy profesora, no? Mi opinión no es muy objetiva, ¿no, chicos? No sé. Pero bueno, a ver, ¿más preguntas, chicos? ¿No? ¿No? Ok. Pues vamos a seguir un poquito más. A ver. Bueno, entonces lo que estaba comentando es que, por ejemplo, a una persona con la que tienes confianza, puedes decir, sal del coche. Y una persona con la que no tienes, podrías decir, ¿podría usted salir del coche? O salga del coche también. O puede salir del coche, más como una forma un poco más suavizada, más cortés. No vamos a hablar a todas las personas igual, ¿vale? Luego, otro uso que se utiliza muchísimo es cuando estamos dando instrucciones a alguien, por ejemplo, en una receta de cocina.
o también para dar consejos o para involucrar a las personas que están escuchando. Yo, por ejemplo, puedo decir, escuchad, y si os digo escuchad, no significa que os estoy obligando. Estoy llamando vuestra atención. A ver, voy a escribir, digo. Escuchad. Si digo escuchad, no significa como, escuchad. Ahí, no. Es como, por favor, escuchadme. ¿Vale? Tiene otro tono. Es una forma de involucraros en la conversación. ¿Sí? Hola, Tulio, bienvenido. Oh, no te oímos, pero bueno. Yes, hola. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Bienvenido. Me alegro de verte por aquí. gracias. Entonces, dime. No, no, es que sí. Está bueno, Ok, ok. Está bien, está bien. está bien. Muy bien. Entonces, el tema es ese un poco, ¿vale? Que según la persona con la que hablamos, pues nos adaptamos. Pero si yo digo escuchad, no os estoy dando una orden, estoy pidiendo vuestra atención. ¿Veis la diferencia un poco, chicos? La diferencia Entre decir escuchad, como por favor, escuchadme, es como más suave, no es una orden, no es como escuchadme, ¿no? No os estoy poniendo una pistola ahí en la cabeza para escúchame. A veces sí, por ejemplo, en una discusión, ¿vale? Si estás hablando, no sé, con tu amigo, y dices, escúchame, ¿vale? Es como, ahí sí que es una orden. Pero si yo como profesora os digo, escuchad, no os estoy ordenando, es como estoy pidiendo vuestra atención. Por eso es muy diferente el tono, ¿vale? El tono importa mucho, pero creo que en español y en todas las lenguas, ¿no? ¿Cuál es el mejor? ¿Utilizar con el verbo poder o escuchar como Puedes decir, ¿podéis escucharme? mejor, Pero no? si digo podéis escucharme, quizás estoy enfadada porque es como de, no queréis. Es como los profesores en mi instituto, cuando era más joven, decían, ¿podéis escuchar? Es obvio que pueden, pero no quieren, ¿no? Es como... En cambio, si digo, hey, escuchad, un momento, es como estoy pidiendo vuestra atención y es como opcional, ¿no? Podéis escuchar o podéis no escuchar, no sé. No puedo Tú obligar. has utilizado el infinitivo del verbo escuchar, Escuchad. escuchar con No, T. pero es porque he dicho podéis escuchar. Ah, vale. Entonces es diferente. Porque uso el infinitivo, no el... Si no sería escuchad, ¿sí? Pero si digo podéis escuchar, ahí sería con infinitivo, ¿sí? Sí, sí, sí. Vale. A ver, bueno, pues vamos a seguir un poquito más. A ver. Bueno, un tema un poco más complicado con el imperativo es cómo ponemos los pronombres de objeto directo y objeto indirecto. Bueno, pues es muy frecuente utilizar estos pronombres. Por ejemplo, cuando decimos dime, ¿vale? Ahí estamos añadiendo el pronombre. Entonces, lo normal es añadir los pronombres al final, como por ejemplo, dar a ti una flor, dásela, o comprar un coche, cómpraselo, ¿vale? Esos serían imperativos. O por ejemplo, si yo quiero que escuchéis a Catherine, por ejemplo, ¿vale? Yo diría, escuchadla, ¿sí? O escuchadle, ¿sí? ¿Vale? O... No entiendo esa. ¿No? Dasla, Dásela. dásela. Tenemos da, que sería el imperativo, ¿sí? Del verbo dar, Sí. como tú, da, eso, ¿vale? Luego tú das la flor a otra persona. Entonces yo te estoy dando la orden. Da, se, que sería por ese tú, y el la sería por una flor. Da, se, la. Porque sabemos que en español no podemos decir dale la. Eso no sería correcto.
porque cuando tenemos el pronombre de objeto indirecto más uno de objeto directo y se juntan cosas como lela o lelo, no suena bien en español, entonces sustituimos el le por se, dásela. ¿Sí? Sí, sí. ¿No? O, Yo pensaba que hay que decir darla. pero entonces te falta algo, ¿no? Porque es ¿quién da? Ah, sí, sí. ¿No? Es como Porque el imperativo, sí, sí, sí. falta una persona que da algo a alguien, porque con el verbo dar tenemos dos agentes. Tenemos dar algo a alguien. Sí, sí, complemento, sí. A ver. Decidme, no sé, dime, ¿quieres intentarlo tú? Dime algo con indicativo. Ay, con indicativo, perdón. Con imperativo. Con esta estructura, con el verbo dar. Por ejemplo, dar, no sé, un libro a tus amigos, por ejemplo. ¿Cómo sería? Dáselo a él. O A tus amigos. dáselos a ellos. Dáselo. A ellos. Dáselo. Dáselos. Un libro. Yo un libro a ellos. Sí. Dáselo. Dáselos. Dáselo. Un libro. Lo es el libro, ¿no? Y los es ellos es... Sí. Sí. Bueno, Muy lo he bien, puesto muy en bien. inglés, ¿vale? Sería como give it to them. ¿Vale? No sé, más o menos. Pero No, a ver, en ese no hay them. Es solo dáselo, give it. no, porque el se... Ah, ok, en inglés, sí, sí. Pero para que veáis un poco la estructura, Sí. ¿vale? Says them, sí. Ahí sí. María, si Dime. decimos dáselo, Ujú. hablamos de ellos, ¿no? Sí, porque el se es... Pero si el se hablamos de puede ser a él, a ella, o Ella. también puede ser a ellos. O Hay usted. También ¿cómo podemos puede- decir, sabéis que en español se puede poner dos veces los pronombres. Podemos decir, a ver, dáselo. Ellos, por ejemplo, o dáselo. Entonces, muchas veces podemos añadir a ellos, a ella, a tu padre, a tu primo, para clarificar, porque hay una ambigüedad, porque con el se no está claro si es a quién, ¿no? Porque el se usa para ellos o para él, ella o... ¿Sí? Sí, sí, ¿y cómo podemos distinguir de para él o para ella? Para añadiendo a ellos o a ella. Como si yo digo, no sé, eh, eh, no sé, no sé. Decídselo, ¿vale? Decídselo. Y me decís, ¿a quién? Sí. ¿Vale? No sabéis. Porque si yo digo, imaginad que le digo, decidle a Tulio que hemos hecho en la primera parte de la clase, que él no estaba. ¿Vale? Pero- Tengo que decir a quién, porque si no es ambiguo. Pero- Claro, que si solo somos tres personas, ¿vale? No es necesario añadir nada. Todo depende del contexto. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, no sé. Si yo digo, Catherine, mándale un mensaje. Bien. Send him a message. Sí, no sabemos a quién, ¿no? Pero si solo estamos tú y yo y antes hemos estado hablando de, Catherine, tienes que escribir a Julie, Sí, ¿vale? Entonces entiendo. tú ya sabes que estamos hablando de esa persona. Ujú. Y si no, se puede volver a decir, no es incorrecto. En español lo hacemos. Sí, en inglés Mándaselo, también. sí, es como, mándaselo a ella. Y ese a ella en realidad estaría en el le también. Pero claro, hay una ambigüedad porque no sabemos a quién. ¿Qué tal, chicos? ¿Entendéis más o menos? Sí. Sí.
tengo algunos ejercicios para hacer también, ¿vale? Porque sé que esto se domina practicando, es un poco, no sé, abstracto, ¿no? Así. Pero no os preocupéis, ¿sí? Cani, ¿qué tal? Un poco, porque todavía no hablamos de los test, de cómo conjugar los verbos, como decir, dígame, por Exacto, ejemplo. dígame. Es muy fácil, tienes que coger el imperativo y añades los pronombres. Primero, los pronombres de objeto indirecto, como en este caso, mira, con dáselo. El se sería de objeto indirecto y el lo sería de objeto directo. Y lo mismo con decídselo. Decid es el imperativo, se es el objeto indirecto y lo de objeto directo. ¿Sí? A ver, espera, voy a ver si puedo. No me deja compartir mi pantalla. ¿No puedes meter el link en el chat del grupo, por favor? Sí, a ver. ¿Meter el qué, perdona? Meter el link de... El link, sí, espera. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo en el del Hangout. ¿Vale? A ver, no en el de Verbling porque no se puede. Vale, entonces, mira, en el caso de comprar un coche, ¿vale? Comprar un coche sería a alguien, ¿no? En este caso, falta el a alguien. Pero, ups, tenemos, sería compra, que sería el imperativo, se, lo. O si no, si solo fuese compra un coche, sería cómpralo. ¿Sí? Sí, sí. Y tenemos que en el caso de los verbos reflexivos, en la forma afirmativa, hay cambios ortográficos, que es de lo que estábamos hablando antes. Porque en la primera persona del plural tendríamos una S, sería duchémonos, pero eso no suena bien en español, entonces la primera persona del plural pierde la S final al añadir el pronombre. ¿Vale? Entonces sería duchémonos. O por ejemplo, no sé, yo qué sé, no tengo imaginación con esto. Despertémonos, ¿vale? No despertémonos, no suena bien en español. Quitamos esa S. Compramos, no compramos, no compremos. Compremos, con... ¿Vale? Por ejemplo. Es solo con los verbos, ¿vale? Porque, Solo por con los ejemplo, verbos que... verbos que tienen, por ejemplo, ducharse, es ducharse a uno reflexive. mismo, o despertarse, ¿vale? A uno mismo. Entonces se pierde la S solo en los verbos reflexivos. Pero, por ejemplo, si digo, no sé, comprémoslo, ahí no se pierde la S. María, María. Dime, dime. Puede una bien, sí, pregunta, ¿no? por favor. Siempre tengo un problema y la pregunta que es, Dime. ¿cualquier verbo puede ser reflexivo o no? No, porque hay una serie de verbos que son siempre reflexivos en español, como despertarse, ducharse, ¿vale? Pero no todos los verbos que tienen se son reflexivos, porque reflexivo significa que tiene un efecto, ¿vale? Es Porque, como por yo me ejemplo, ducho a mí misma, o yo ducho a otra persona, o yo me despierto, no sé, yo por me ejemplo, peino, o me peino o me lavo los dientes a mí misma, sí, sí. ¿vale? O a otra Pero, persona. Dime. por ejemplo, verbo hablar, Ujú. no puede ser reflexivo, ¿no? No, no es reflexivo. Pero a veces yo hablo con yo mismo. Conmigo mismo. Pero puedes decir, me hablo. Puedes hacerlo. O sea, es diferente porque sería recíproco. Por ejemplo, nosotros nos hablamos. Yo te hablo a ti, tú me hablas a mí. Eso es un verbo recíproco. O por ejemplo, el caso típico cuando decimos,
se besan, ellos se besan. Es uno besa al otro. ¿Vale? Es como... Sí, se besan, ¿vale? No es que... Pero en cambio, si decimos se duchan, realmente significa que se duchan por separado, ¿no? Si yo digo... ¿veis? Digo, chicos, vosotros os ducháis. Yo sé que cada uno en su casa. Sé que vosotros no os juntáis para ducharos, chicos. ¿No? Bueno, no sé. ¿Veis la diferencia? Verbos recíprocos. Es cuando yo hago una cosa, es como en inglés sería to each other. En francés, mi francés está muy oxide, pero sería como ils s'embrassent. Como se dan un beso el uno al otro, pero no significa, es como se besan el uno al otro, pero cuando te duchas, es como ellos se duchan, pero cada uno por separado, ¿sí? ¿Ves la diferencia en el tipo de verbos? ¿No, Kenny? ¿Cani? Sí, más o menos, de verdad, más o menos. El No, problema no es está que claro. hay muchos verbos en español con se, y no todos son reflexivos, y no todos son recíprocos, ¿vale? Entonces, eso es un poco complicado, y lo sé. Pero lo que tienes que pensar es cuando la acción es sobre la misma persona, como por ejemplo, vestirse. Yo me visto, ¿vale? O yo visto, no sé. ¿Vale? Es como vestir a alguien, es como la acción repercute sobre otra persona. ¿Sí? Sí. Más o menos. Más o menos. Es algo, el secreto para esto creo que es la práctica, chicos. Entonces, cuanto más escuches español, menos raro te va a sonar. Y esto es de lo que estábamos hablando antes, que la segunda persona del plural pierde la D al añadirle pronombre. Decimos duchaos y no duchados. ¿Vale? Se pierde la D, porque hemos dicho que la segunda persona del plural tenía una D que cuando hacemos el plural se pierde. Sería, por ejemplo, no sé, lo que hemos dicho antes de callaos, ¿vale? Como vosotros, callaos, sin D, ¿vale? Porque la D se pierde. O, no sé. No se me ocurren ejemplos, chicos, lo siento. No tengo imaginación hoy, ¿vale? A ver. Bueno, pero ahora tenemos ejercicios y así podéis practicar y tenerlo un poco más claro, ¿vale? ¿Queréis probar? ¿Quién quiere probar con el primer ejercicio? Okay. Anna, Siri. Sí, Julie. Ana. Oh, I'm talking to myself then. Anna. Siri la ventana. Cierra. Cierra la ventana. Muy bien. A ver, Cani, ¿quieres hacer el segundo? Esperad. 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 Dentro de un rato estaré. Muy bien. Y Catherine. Recoja. ¿Recoger? No, porque es afirmativo, ¿vale? Entonces, este es el único que no es con subjuntivo. Tenemos la tercera persona del indicativo. Yo recojo... Recoge. Muy bien. Ay, perdón. Recoge. Vale, recoge tu habitación. Es un desastre. Sí. Muy bien. Tulio, ¿quieres probar con el 4? Un momentito. Ok. Hablar tú. Háblame más alto, por favor, no te he oído. Te habla. Háblame. Las dos podrían ser correctas, ¿vale? Háblame o habla, depende. Háblame es como a mí o habla es en general. Cani, ¿tenías una pregunta? Recoger, ¿qué significa? ¿Ordenar o...? Sí. También
puede ser recoger a alguien, como no sé, del aeropuerto. Como recojo a mi amigo del aeropuerto. Como voy con mi coche a por él, también puede ser eso. O también para ordenar la habitación. Tiene los dos significados. Otra pregunta. Dime. No te oigo. O cuando decimos no te escucho. ¿No te escucho? Ujú. Igual. Es diferente porque oír, ¿vale? Nosotros no es algo que elegimos. Oír es algo, por ejemplo, si alguien hace un ruido, ¿vale? Lo oyes, no tienes otra opción. Pero entonces oír es como algo que no puedes evitar, digamos, como yo oigo el ruido, ¿no? Ahora ya no, porque Julia ha silenciado a Catherine, pero en cambio escucho música. Entonces, cuando dices no te oigo, significa que no eres capaz mi voz no es suficientemente alta para que tus oídos sean capaces de captar mi voz, ¿vale? Entonces dirías no te oigo, ¿vale? En cambio, no te escucho es como, no te escucho, no te escucho. Como los niños, ¿eh? Tenemos una broma como, no te escucho, no te escucho. Es como no quiero escucharte, porque escuchar es algo que tienes que hacer un esfuerzo, es algo voluntario, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Ves la diferencia? Sí, entiendo, sí. Muy bien. A ver, ¿qué más? El número 5, Yuli. Di la respuesta correcta. Vale. Muy bien, era correcta. Y el número 6. Completar. No, era Oh, para... perdón. Ok, está bien. Cani, el número era correcto. Completad los ejercicios. Y Cani, el número 7. Número 7 con dos hits. No. El 7, el traducir. Traducir. Traducir, muy bien. Las siguientes frases. Vale. ¿Y Catherine? El 8. ¿No? Sube tú. Ujú. Sube el volumen de la radio. Muy bien. ¿Y Tulio, el 9? Corre. A ver, hemos dicho que con vosotros añadimos una D, ¿no? Al infinitivo. Corregir. Corregir. Corregid. Corregir los ejercicios de vosotros. Ok, vosotros. No hace falta que digas vosotros, no es necesario. Y haz el 10 también si quieres, Tulio. El número 10. Comen con usted. Comenta. Sería con usted, ¿cómo sería, chicos, con usted? Comente. Comente. Muy bien. Comente el siguiente poema de Neruda. Muy bien. María, Dime, el octavo. dime. Pregunta, ¿subes o qué? Sube. Es como el volumen puede ser subir las escaleras, o en este caso el volumen es como ponerlo más alto. No, ¿Vale? decimos sube el volumen o subes el volumen. Sube el volumen, sube. Sí, sube. Ok, chicos, pues no tenemos muchísimo tiempo, pero una de las cosas más divertidas, ¿no? Del imperativo son las recetas de cocina. Entonces, tengo una receta, que no sé si es la mejor, pero es de tortilla española. Entonces, no sé si mañana vais a poder estar en la clase a la misma hora, porque sé que sois gente muy ocupada, ¿vale? Pero estaría muy bien si mañana queréis participar en la clase y tenéis tiempo, quizás podéis escribir una pequeña receta usando el imperativo. Y sería una forma muy buena de practicar el imperativo, como, no sé. Ahora vais a ver, vamos a ver ahora la receta y así tenéis un modelo, ¿vale? O sea,
si queréis hacerlo bien y si no, pues no. No os obligo, no doy órdenes, ¿vale? No puedo decir hacedlo, ¿vale? Es voluntario, chicos. Así que vamos a leer la receta. No tenemos mucho tiempo, así que intentamos que sea rápido, ¿vale? Es una receta de tortilla de patata. ¿Quién quiere leer un poquito? Io, bueno. Muy bien. Receta de tortilla de patata. Receta fácil, 3 personas. Ingredientes, receta básica. 4 huevos, medio kilo de patatas, aceite de oliva, un vaso, un cuarto de litro y sal. Muy bien. A ver, voy a pasarla. Ok, ahora vamos a ver los pasos de la receta. Esto es importante para que veáis cómo se usa el imperativo. Continúa un poquito, Julie. Ok. Pasos de la receta. Paso 1. Lava y corta las patatas en láminas finas. Una vez puesto el aceite a calentar, echa las patatas. Añade un poco de sal y fríelas. Muy bien. Hasta aquí. Añade, ¿sí? Sí. Añade. Dilo, Julie. Añade. Añade. Muy bien. ¿Alguna palabra hasta aquí que no conocéis? No, es ok. ¿Todo bien? Desechar. ¿Cómo? Desechas. Echar es como poner algo en la olla, como echar sal. Poner. ¿Sí? Desechas es el Desechas, perdón. Desechas es como más blandas. Como más desechas es como no tan sólidas, como menos sólidas. ¿Sabes? ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien. ¿Más palabras? Láminas. Láminas es más... A ver, voy a buscar una foto y es más fácil. A ver, tengo mi portada, compartido. ¿Podéis ver? Bueno, no sé si esto es la mejor. Estos serían láminas. A ver. Vale, en ese caso no, pero como muy fino, ¿no? Cortado muy fino. ¿Sí? Vale, ¿alguna palabra más? ¿No? Ok, pues, ¿quién quiere seguir leyendo desde truco? Truco. ¿No? ¿Yo? Sí, por ejemplo. Lee. Truco. Si la tortilla te gusta con las patatas más deshachadas, Desechas. pues deshaz la patata mientras se remueve. Ujú. Cuando las patatas se vean doradas, apártalas y es importante que escurras al aceite en un Colador. colador o en un plato con papel absorbente. Ujú. Vale, hasta aquí. ¿Alguna palabra que no conocéis? Absorbente. Absorbente es, por ejemplo, en este caso sería que ponemos las patatas encima de papel para que no haya tanto aceite, para que el papel se quede con parte del aceite. O, por Chupar. ejemplo, las toallas absorben la humedad. ¿Sí? Chupar. Ujú, sí. Vale. ¿Quién quiere seguir leyendo? Paso 2. ¿Nadie? Bate los huevos con un poco de sal y una vez batidos añade las patatas. Mezclarlas bien Uy, con 2 cucharas. a ver, es que se ha pasado la diapositiva, perdón, no sé por qué. Bate los huevos con un poco, ¿sí? Con un poco de sal y una vez batidos añade las patatas. Mézclalas Mezclarlas bien. con el huevo batido. Muy bien. A ver, ¿alguna palabra, chicos? No. Muy bien. A ver, pues, ¿puedes leer un poquito más? Cosa es añade las patatas? Añadir es como poner. Pon las patatas. Añadir es como poner algo donde ya hay algo.
Como por ejemplo, añadir a alguien en Facebook, Ujú. ¿no? Como añadir, es como poner algo más, poner algo extra. ¿Sí? Sí. Como agregar, añadir. Vale, chicos, a ver, alguien que lea rápido, porque tenemos un minuto. Oh. Tulio, ¿quieres leer? Sì, Ok. dunque, se puede, un momentito. Truco. Dove es? Paso 3, El truco. truco, sí. Mueve agitando la sartén con habilidad para que no se pegue la tortilla. Cuando se perciba que está cuidada por una tapatera encima. Ok. ¿Alguna palabra, chicos? No, ¿Queda un tiempo? Ok. Bueno. Y si queréis leo yo el final, así. Prepara de nuevo la sartén en el fuego. Con 2 cucharadas pequeñas de aceite que cubran el fondo de la sartén. Echa la mezcla del huevo y las patatas. Fríe para 10 minutos y come. Ujú. He perdido. Muy bien. A ver, chicos, lo siento porque se nos acaba el tiempo. Ok, hasta mañana. Pero Hasta mañana. espero veros mañana y sería muy bueno si podéis escribir una receta corta. Espero veros mañana y sería muy bueno si podéis escribir. Y hay eco, no sé por qué. Ok. Espero veros mañana. Bueno, chicos, hasta mañana. Gracias. Chao.